El aumento de la ponderación del ranking PSU ha causado rechazo a los liceos emblemáticos, mientras que los otros colegios deciden apoyar la medida, pues ayuda a la integración. Este sábado, diputados del PPD y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, la CONES, hicieron un llamado para que los establecimientos que han resistido esta medida, como por ejemplo el Instituto Nacional, apoyen la modificación. Queremos conversar de esto, estamos ya con el vocero de la CONES, Moisés Paredes. Moisés, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos desde lo más general a lo más específico. ¿Ustedes son partidarios de este cambio que le hace una modificación a la ponderación para acceder al sistema universitario? Mira, nosotros como coordinadora hemos manifestado que si es cierto, entendemos que puede ser un avance las ponderaciones y la utilización del ranking como medida de acceso paliativo a la educación superior, entendiendo el efecto con los colegios más vulnerables que tiene esta medida, al momento de que ya no se van a medir por una prueba estandarizada y que solamente lo único que hace es develar la diferencia socioeconómica y en cuanto a los contenidos que pueden existir entre los colegios municipales cuando se analizan las diferencias que tienen con los colegios particulares subvencionados y mucho más abismante la que existe con los colegios particulares pagados. En ese sentido consideramos que es un avance. Sin embargo, nosotros como coordinadora entendemos que nuestro objetivo como organización es erradicar de una vez por todas la prueba de selección universitaria, es cambiar las lógicas que hoy en día se ven de cierta forma tocadas por esta implementación del ranking, pero debemos ser mucho más, deben ser mucho más profundos los cambios para que de esa forma podamos decir de que hay un cambio sustantivo en el acceso a la educación superior, entendiéndola esta no tan solo como la implementación del ranking, sino que también como la implementación de otros factores, habilidades no cognitivas, que por ejemplo el Consejo Nacional de Educación le dijo, o la Comisión Nacional de Educación le aconsejó a la agencia para que midiera a los colegios de cierta forma, no tan solo por el simple, sino que también por habilidades como por ejemplo la permanencia, la asistencia, la capacidad de reacción, cosas que no se miden y en definitiva pueden ser mucho más determinantes en predecir cuál va a ser el desempeño de la vida del estudiante secundario en su paso por la educación superior. Ahora, ustedes ayer tuvieron una actividad con algunos parlamentarios y ahí se expresaba un argumento. Primero, que esta medida de considerar más ranking de notas permitiría, por ejemplo, que alumnos que hoy día estudian en un colegio técnico y que por lo tanto, por el hecho de tener una educación centralizada en eso, tienen menos preparación para la PSU, puedan acceder a través de las notas a la educación superior. Pero al margen de eso, que es visto positivamente como se planteó, ¿se logra ir al punto esencial, que es reducir la brecha de diferencia de acceso a la universidad para los alumnos que tienen más y los que tienen menos? No sé, a ver, el ranking hasta a la inclusión en términos de que hoy en día no se van a medir por una prueba que lamentablemente no se puede medir por una prueba estandarizada. Aparte ustedes decían, por ejemplo, tiene para pagar un preuniversitario, puede tener un mejor puntaje en la PSU versus el que no puede. Claro, porque son habilidades entrenables. Sin embargo, acá yo creo que lo que es necesario decir de que no porque hay estudiantes que sean vulnerables, solamente por el hecho de ser vulnerables se va a considerar eso como un mérito académico. Los estudiantes son de los colegios de las comunas de Quinta Normal, Vitacura, o sea, del más perteneciente al sector poniente de la capital o en las regiones también, no se caracterizan por tener buenos puntajes en la prueba de selección universitaria y eso determina cuál va a ser su posibilidad de ingreso siendo esta prueba o teniendo esta hasta el año pasado un 80% de la ponderación. Y en ese sentido nosotros consideramos, y lo que hemos levantado también en la movilización del 2011, es que acá son necesarios hacer cambios sistémicos para que de esa forma puedan ingresar estudiantes no porque tengan condición de vulnerable, sino porque verdaderamente en la prueba de selección se ven segregados solamente por su capacidad de pago, en preuniversitario que no pueden hacerlo año a año porque verdaderamente sus familias están endeudadas, porque tienen colegios que lamentablemente no pasan los obtenidos por alguna u otra razón y en definitiva esos estudiantes no es que no tengan las capacidades, sino que simplemente no se les han dado las oportunidades para demostrar que tienen las aptitudes necesarias para ingresar a la educación superior. Moisés, ¿y eso no genera un riesgo o cómo se podría abordar un riesgo justamente por las capacidades que tú dices que hay alumnos que no tienen y que es una realidad, todo el mundo lo sabe, al llegar a la institución superior? Porque hoy, con este sistema, que ya rompe un poco, quiebra lo que ya está establecido, claro, va a permitir que se pueda acceder. Pero ¿qué pasa con un alumno que no tuvo las herramientas una vez inserto en el sistema? Lo que sucede es que, si no es cierto, mucho se ha esgrimado argumento de que hoy se está nivelando hacia abajo porque se le está dando posibilidad a estudiantes que en definitiva no se van a titular. Y en ese sentido tengo ciertas aprensiones. Primero, las tasas de deserciones que hoy en día tenemos en las universidades chilenas y del Consejo de Rectores son verdaderamente horrorosas. O sea, de cada 12 estudiantes que entran a la educación superior solamente se titula uno, y de esa mitad
solamente el 37% lo hace con una tasa de titulación oportuna. O sea, estamos hablando de que verdaderamente las tasas de deserción ya son horrorosas, teniendo, se supone, los mejores puntajes, aquellos que tienen 700 puntajes nacionales en la PSU, y si uno analiza su vida académica, verdaderamente ellos también terminan desertando. ¿Por qué? Porque la prueba de selección no mide contenido, o sea, no mide capacidades, sino que solamente mide los contenidos. Y ese es un rol o una cara de la prueba de selección fundamental al momento de decir que hoy en día los estudiantes que están en los colegios, que a lo mejor tienen promedio de 6.5 y que en un emblemático podría ser un 4, no es tal la diferencia que existe en su desempeño en la educación superior, porque solamente la PSU tiene habilidades que son entrenables con un preuniversitario que son solamente contenidos, pero hay cosas y capacidades y actitudes que estudiantes de los colegios de las comunas de Torponiente, de las regiones, no porque no tengan 700 puntos de la PSU quiere decir que no las tengan, sino que simplemente porque se hace evidente y se hace carne la brecha y la inequidad del sistema educativo chileno en una prueba de selección. Si, por ejemplo, todos los colegios del país tuvieran una calidad equitativa o no fuera distante los puntajes que tuvieran los colegios municipales y los colegios particulares pagados, esa brecha no debería existir, pero lamentablemente el sistema educativo chileno tiene un sistema tan segregado que la diferencia entre los colegios públicos y los colegios particulares es realmente abismante. Ahora, en ese sentido, ¿tú encuentras contradictorio que hay algunos liceos emblemáticos que no estén de acuerdo con este sistema, considerando además que en muchas oportunidades han expresado argumentos que apuntan justamente a mejorar la calidad de la educación y el acceso a la misma? No sé si contradictorio. Yo creo que los liceos emblemáticos han levantado demandas y han manifestado su opinión, y mientras responda a procesos democráticos internos, como coordinadora nos parece completamente legítimo. Y en ese sentido es necesario aclarar que nosotros nunca lo hemos emplazado, ni tampoco le hemos generado ni tampoco queremos desenmarcarnos, sino que acá es necesario comprender que los liceos emblemáticos, dentro de su demanda, están posicionando un tema sobre la mesa que es fundamental, porque ellos están diciendo: acá se nos cambiaron las reglas del juego, acá nosotros nos estábamos preparando para la prueba de selección, teníamos estas reglas y lamentablemente no estábamos para este sistema. Pero yo creo que es necesario apuntar, y en razón a lo que están diciendo los emblemáticos, ir a la pregunta primera, como decía Aristóteles, y preguntarse de qué forma la prueba de selección universitaria termina tergiversando de tal forma el proyecto educativo que tenemos estudiantes que se están preparando para dar una prueba de selección universitaria y no para terminar su proyecto educativo ni su proyecto como institución, es decir, como Instituto Nacional, como Liceo Arturo Alessandri Palma, porque en definitiva no tenía tanto peso. O sea, las notas que tú podías tener en la educación media solamente representaban el 20% de tu proyección en la educación superior, o solamente te jugabas un 20%. Entonces el estudiante secundario decía: ¿para qué me voy a preocupar del colegio? ¿Para qué me voy a preocupar de qué es lo que pasa en la sala de clase si en el cuarto medio puedo tomar un preuniversitario y en definitiva entrar a la educación superior? Eso y esa tergiversación que existe en el pensamiento de los estudiantes no se ve tan solo en la educación secundaria. Lo mismo que sucedería, por ejemplo, si le ponemos hoy en día a los profesores que se están formando una prueba a fin de año, y en ese sentido las universidades estarían formando estudiantes para dar la prueba inicia, que se le podría decir, para poder ejercer, y no así preparando un docente verdaderamente competente para desempeñarse en el aula de clase. Eso es totalmente crucial, y yo creo que los emblemáticos han puesto un tema sobre la mesa importante. Ahora, si ellos están planteando junto con eso aplazar la medida, yo creo que ahí hay que ser un poco más generosos, mirar más allá del metro cuadrado y entender y preguntarse cuántos años más tenemos que esperar para darle una oportunidad de a esos estudiantes de los colegios que lamentablemente no se caracterizan por tener puntajes nacionales, de que ellos también van a tener igualdad de oportunidades para poder competir en un sistema de acceso que sea verdaderamente equitativo. Y yendo al tema de fondo, porque todo esto se plantea inicialmente con el objetivo de lograr erradicar las diferencias en el acceso y también en la educación, y nos vamos al punto de la PSU. Ustedes lo han planteado en gran parte de sus demandas desde no solo este año, sino que desde hace mucho. Y estamos en pleno proceso electoral donde hay 9 candidatos, alguno de ellos va a llegar al Palacio de la Moneda, y donde por supuesto también ellos están planteando sus propuestas. ¿Ustedes han tenido, como coordinadora de estudiantes, algún acercamiento con alguna de esas candidaturas, de esos movimientos, con el objetivo de poner en parte de su programa justamente esas demandas o tener algún eco? Todavía no hemos tenido ningún acercamiento, sin embargo, como coordinadora hemos tenido un proceso muy grande de maduración, y desde el año 2012, cuando presentamos el compendio, la coordinadora comenzó a destacar como una organización que es capaz de sentarse a dialogar cuando es necesario, es capaz de movilizarse cuando tiene que hacerlo, y también es capaz de debatir
cuando sea necesario. Y en ese sentido nosotros la próxima semana vamos a presentar una propuesta donde el final de la PSU un punto importante dentro de esa propuesta y la vamos a hacer pública, y luego de eso se le va a hacer la invitación a los comandos y precisamente a los candidatos para que demuestren la posición a juntarse con una organización de estudiantes secundarios que tiene la disposición de entregarle un documento generado y discutido por los estudiantes secundarios para que de esa forma tengan una hoja de ruta para cuál va a ser su programa o cuáles son las políticas públicas que son necesarias abordar ante un eventual gobierno en un próximo año, que verdaderamente Chile espera discusión verdadera de cuál es la educación que quiere, una educación pública que se encuentre fortalecida, que sea gratuita, que sea inclusiva y con todos los apellidos que hemos defendido en las calles junto a las miles de personas que nos han acompañado. Y en este clima político, con tantos candidatos, con la diversidad de opiniones y con lo que ustedes también han ido expresando en las calles, ¿ustedes sienten que sigue haciendo eco todavía o está bien recepcionado el mensaje de los estudiantes? Nosotros tenemos que entender que todo lo que hemos escuchado de los candidatos, y esto es una crítica enfática que se le hace del movimiento estudiantil, es que ellos hablan de solamente educación gratuita, solamente de que con educación gratuita se van a solucionar los conflictos y que acá se acaba el movimiento estudiantil. Primero, el movimiento estudiantil no se reduce a solo educación gratuita, es una demanda importante, pero también está la demanda, por ejemplo, de los estudiantes secundarios por una desmunicipalización, por un fortalecimiento de la educación pública, por el mismo caso que estamos discutiendo ahora, que es un cambio de acceso a la educación superior, y en definitiva múltiples de factores y múltiples de demandas que deben ser llevadas a concretizar en una materialización de políticas públicas reales y que no venga tan solo con la intención de solucionar el conflicto estudiantil, sino que también de una vez por todas da la altura a la democracia para que de esa forma se construya política pública desde las organizaciones sociales, porque no basta con llegar con las buenas intenciones de traer educación gratuita, sino que es necesario comprender que el cambio de ciclo político que se vivió con las movilizaciones del 2011, no tan solo estudiantiles, sino que con todas las movilizaciones sociales, es decir, que el chileno es muy distinto al chileno del año 2006 y por tanto está demandando un espacio de participación para generar en las políticas públicas que emanan los gobiernos. Por tanto, acá es necesario entender que solamente con sentarse a la moneda y emanar proyectos de ley no se va a solucionar el conflicto, sino que se debe construir con las organizaciones, invitarnos a discutir por qué es lo que queremos y entender de que nosotros no somos quienes estamos en contra, sino que queremos ser un aporte en el debate y debemos verlo de esa forma. Bien, Moisés Paredes, vocero de la CONES, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros acá en CNN Chile. Un gusto y es un agrado estar cada vez que me hace la invitación. Ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile.